Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Jauregui, soy un postdoctor en la Universidad de Harvard, en el Departamento de Física. Trabajo en el grupo de profesor Philip Kim, en colaboración con el profesor Hong Kong Park y Michelle Lukin. Um, y hoy les voy a hablar sobre nuevos dispositivos optoelectrónicos basados en heteroestructuras de Van der Waals. Um, Mi undergrad lo hice en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima y en Ingeniería Electrónica. Y mi PhD lo realicé en la Universidad de Purdue también en Ingeniería Electrónica. Y desde entonces he estado trabajando en lo que es la parte experimental de usar estos nuevos materiales en dos dimensiones, en bajas dimensiones, para usar nuevos dispositivos y para aprender más acerca de la física que solo se puede encontrar en materiales de bajas dimensiones debido a cómo están formados, debido a que están cuantizados en ciertas dimensiones. Um, a partir de julio de este año, del siguiente año, voy a ser profesor en la Universidad de California en Irvine. Y si están interesados en lo que trabajo, por favor mándenme un email y podremos conversar más acerca de oportunidades en Estados Unidos. Bueno, comencemos con mi talk. Primero déjenme explicarle acerca del Electronic Band Structure en uno de estos flatlanders. Les voy a explicar por qué los llamo flatlanders. Son materiales en dos dimensiones que fueron descubiertos no hace más de 14 años. Uno de ellos es el grafeno, en inglés se llama graphene. Es un material en dos dimensiones que tiene una estructura muy parecida a lo que se dice acá en inglés el honeycomb lattice, que quiere decir que es una estructura hexagonal que la conforma el grafeno. Y el grafeno es un material espectacular que no tiene, que es como un metal, no tiene gap, que está protegido por la simetría y tiene una alta movilidad. Y ya se están hay algunos productos comerciales con el grafeno y aún se sigue estudiando mucho de la física, que es muy diferente en lo que se puede estudiar en un material en dos dimensiones que un material de tres dimensiones. Por ejemplo, un pedazo de cobre o un pedazo de gallium arsenide, que era el anterior material que se estudiaba mucho en dispositivos electrónicos, o silicio. En el caso del grafeno, por ser un material de dos dimensiones, las propiedades que tiene son completamente diferentes a las que puedes encontrar en el material madre, que sería el grafito. Luego, después del grafeno, surgieron otros materiales como el boron nitride, que es un material que es ah, aislante, que es un buen dieléctrico, tiene un gap electrónico muy grande de cerca de 6 electron voltios y es un excelente sustrato para las heteroestructuras de Van der Waals que les voy a mostrar. Y luego otros materiales que fueron descubiertos después del grafeno y del boron nitride fueron, por ejemplo, los llamados TMDs, que son Transition Metal Dichalcogenide, que por lo general están compuestos por un metal, un Transition Metal, y un calcógeno, que es ya sea sulfur, selenio o telurio. También tienen esa estructura hexagonal, como el grafeno, como el boron nitride, pero los elementos son diferentes en cada punto del látiz. Y es un semiconductor en dos dimensiones. Les voy a explicar por qué es importante tener un semiconductor en dos dimensiones y qué oportunidades podemos tener al usar un semiconductor en dos dimensiones. Ajá. Am, Primero, como les mostré ya, les he hablado de tres materiales, pero realmente existen muchos más materiales en dos dimensiones que son tanto aislantes, que son semimetales, que son superconductores, que son metálicos, que son semiconductores. Y el rango del bandgap varía de acuerdo al material que uses, ya sea los Transition Metal Alkyloids o si usas otros materiales que son de la familia de los 3 y 6, como el Indium Selenide o el Gallium Sulfide, o incluso si pertenece a la familia del Black Phosphorus, que es el fósforo pero en dos dimensiones. Y lo importante que puedes hacer con estos materiales en dos dimensiones es que puedes ponerlos uno encima del otro y al hacer eso puedes crear materiales nuevos con propiedades completamente distintas a los materiales de los que están compuestos. Y es muy parecido a lo que hacemos o lo que hacíamos cuando éramos niños, si jugábamos con Legos o con Playgos, um, que podemos poner un material encima del otro o podemos poner un bloque encima del otro y crear una estructura, ya sea un castillo, una casa, un avión, etcétera. En este caso, um, al poner estos materiales en dos dimensiones, uno encima de otro, creamos un material completamente nuevo y podemos explorar las propiedades tanto eléctricas, ópticas,
mecánicas del nuevo material que se ha creado al hacer esto. Y esto fue inventado en el grupo de Philip Kim y otros como el grupo de Andrew Geim que también que obtuvieron el premio Nobel por la fracción del grafeno la primera vez. Estos materiales se obtienen usando cinta scotch del material madre, por ejemplo, si es el grafeno, se obtiene usando el material madre que es el grafito, y usando cinta scotch cinta scotch en grafito puedes obtener este material que está compuesto de solamente un átomo de grueso y es un material en dos dimensiones. Y al hacer esto en vez de grafito, hacer con otros materiales como ya les expliqué, como el boron nitride o como el black phosphorus o como los TMDs, también podemos obtener materiales de un solo átomo de espesor y, y podemos usar lo que les voy a explicar, lo que es la técnica de Van der Waals para poner un material encima de otro y crear un material completamente nuevo. Ok, ahora hablemos un poco más de los Transition Metal Like Chalcogenous, que ya los mencioné, pero vamos a entrar un poco más en detalle. Son materiales, como les expliqué, formados por metales de transición, como el molibdenum, el tungsten por lo general, y los calcógenos, que son selenio, sulfuro, selenio y telurio. Um, Como les dije, tiene una estructura hexagonal en el espacio real. E incluso si es que haces la transformada de Fourier y lo conviertes al espacio en momentum, en la transformada de Fourier del espacio real, también es hexagonal. La, um, Ese es el Brilliant Zone, que también es hexagonal. Donde puedes tener el gamma point y el k point. Ahora, debido a que hay un material diferente, en este caso el metal en una esquina del hexágono y el calcógeno en la otra esquina del hexágono, hace que la inversión esté rota. O sea, quiere decir que si rotas si, 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 si rotas la estructura en 60 grados, no tienes lo mismo, porque el material cambia de posición cuando lo vas rotando. Entonces quiere decir que la inversión está rota. Si quieres rotarlo en un plano, no puedes obtener el mismo material que pusiste inicialmente. Entonces, debido a esa inversión que está rota, debido a que hay materiales distintos, se crea un gap. Y ese gap, como les dije, es alrededor de 2 electrones, de esos 2 electron volts. ¿Sí? Les voy a explicar por qué eso es importante. Y aparte, debido a que está compuesto por metales que tienen un alto número de electrones, tiene algo que se llama el spin orbit coupling, que es muy largo. Quiere decir que puedes obtener, esa es la banda la estructura de bandas, donde tienes la banda de conducción y la banda de valencia. En la banda de conducción tienes los spins, que están representados acá como flechas. En la banda de conducción tienes el spin up o el spin down, que están degenerados, que tienen la misma energía. Pero si vas a la banda de valencia, lo que ves es que los spins no están degenerados y tienen una separación de cerca de 300 milielectronvoltios. Eso es importante porque quiere decir que podremos manipular los spines de los electrones o podemos controlar qué tipo de spines podemos usar para nuestro dispositivo, ya sea para poder hacer dispositivos que sean spintrónicos, por ejemplo, ya que tiene una separación grande de spin de 300 milielectronvoltios. Si nosotros comparamos 300 milielectronvoltios con la temperatura ambiente, que la temperatura ambiente son solo cerca de 30 milielectronvoltios, tenemos 10 veces más que la temperatura ambiente. Quiere decir que podríamos hacer dispositivos que son spintrónicos a temperaturas ambiente. Aparte de eso, el gap que les mencioné, que es de 2 electronvoltios, permite poder acoplar estos semiconductores con luz, porque la luz visible, la longitud de onda de la luz visible es cerca también en el rango de 1.2 a cerca de 2 electronvoltios. Quiere decir que podemos usar luz visible y crear dispositivos que son optoelectrónicos, o incluso podemos crear dispositivos que son spin optoelectrónicos, ¿no? Donde podemos manipular el spin usando luz, porque si es que usamos un tipo de luz que sea de una polarización, podemos crear electrones o huecos ya sea en la banda K o en la banda K', y al hacerlos podemos excitar ya sean electrones que tengan un spin down o un spin up, dependiendo de qué tipo de luz usamos.
Entonces, esa es una de las ventajas de usar estos materiales en 2 dimensiones, algo que no es posible hacerlo en un material de 3 dimensiones, ah, pero solo es posible hacerlo en materiales de 2 dimensiones en el que son solo un átomo de grueso. Ahora les voy a explicar lo que es un excitón, brevemente. Un excitón es una partícula, que en física le llamamos cuasipartícula, que está formada por un electrón y un hueco. Y eso en un excitón se forma en cualquier tipo de semiconductor, ya sea en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Again, les voy a mostrar aquí la estructura de bandas, donde les estoy demostrando el conduction band y el valence band, la banda de valencia y la banda de conducción y el gap. Cuando uno ilumina un semiconductor de cualquier tamaño, de cualquier dimensión, lo que hace es excitar a los electrones que están en la capa de valencia, la banda de valencia, de acuerdo a la longitud de onda de la luz que uno usa, y esos electrones se van de la banda de valencia a la banda de conducción. Y al crear este electrón excitado, ¿no?, desde la banda de valencia a la conducción, deja un hueco en la banda de valencia. Y este electrón, con el hueco que ha dejado atrás, forman una cuasipartícula que nosotros le llamamos excitones. Es una cuasipartícula porque no es un electrón, no es un hueco, pero es la composición del electrón y el hueco. En física le llamamos un bound state. Este excitón puede permanecer junto, el electrón y el hueco pueden permanecer juntos por un cierto tiempo. Un tiempo característico que le llamamos el tiempo de vida media. Tipo de vida media de este excitón. Ahora, no siempre formas un excitón, ¿no? Eso depende de la longitud de onda que uses. Si es que la longitud de onda que usas, la energía de la luz que estás usando es muy pequeña, puede ser que no formes este excitón, ¿no? Pero puedes formar electrones y huecos y no formar un excitón ADOL. Lo importante es que si es que has formado un excitón después de cierto tiempo característico, que por lo general es alrededor de pocos picosegundos o femtosegundos, lo que sucede después es que se recombinan. Y el electrón y el hueco, al recombinarse, lo que hacen es crear luz. Quiere decir que puedes excitar estos electrones y crear estas cuasipartículas, estos excitones, que al final lo que van a hacer es emitir luz. La cantidad de luz que emitan depende mucho de si es que el semiconductor es directo o indirecto, y de otras condiciones que son un poco más de detalles. Pero esa es la definición básica de un excitón. Ahora, excitones son importantes porque, como lo que ya mencioné, emiten luz. Y la otra importancia de un excitón es que el electrón o el hueco de los que el excitón está formado son partículas llamadas fermiones, que quiere decir que tienen spin, que ya sea spin up o spin down. Pero una vez que se combinan y forman el excitón, ya no se puede definir un spin, y lo que forman en cambio es una partícula llamada una partícula de Bose-Einstein. En una partícula bosónica que no tiene spin. Y esas partículas bosónicas tienen propiedades muy importantes, que por ejemplo, una de ellas es que se pueden crear láseres usando estas partículas bosónicas. Eso vamos a tratar de explicarlo un poco más adelante. Y sí, en otro tipo de estadística que en física se llama la estadística de Bose-Einstein, ¿no? Ahora, lo que hacemos es luego buscar trucos, porque como les mencioné, el tiempo de vida es muy corto, solo son 2 picosegundos que el electrón y el hueco están juntos formando esta cuasipartícula. Y hay formas de tratar de hacer que dure más tiempo. Una de ellas es poniendo 2 capas de materiales diferentes o de materiales iguales, pero aplicando un campo eléctrico, donde por ejemplo, en el material 1, el que yo lo estoy llamando layer 1 o layer 2, donde el material 1 la banda de conducción es menor que en el material 2, y la banda de valencia es menor en el material 2 que en la capa 1. Al hacer esto, lo que estamos creando es una heteroestructura de tipo 2, donde si es que igual usamos luz para excitar los electrones de la banda de valencia de los 2 materiales, vamos a dejar de nuevo estos huecos en cada uno de los 2 materiales, del layer 1 y el layer 2. Pero como hay un mínimo en la banda de conducción y un mínimo en la banda de valencia, pero los mínimos están en distintas capas, lo que va a pasar, lo que va a pasar es que los electrones se van a ser transferidos
de una capa a la otra. Lo mismo pasa con los huecos. Y al final vamos a tener una acumulación de electrones en una capa y una acumulación de electrones de huecos en la otra capa. Y al hacer esto podemos formar estos que ahora se llaman indirect o interlayer excitons, ¿no? También son de nuevo, son este electrón y hueco que están siendo, que están formando este excitón, pero el electrón y el hueco pertenecen a diferentes capas. Al hacer esto, los estamos separando en espacio y el tiempo de vida media ya no son pocos picosegundos, sino pueden llegar a ser más de 100 nanosegundos o cerca de los microsegundos. Ahora ustedes dirán, ¿por qué me importa a mí que el tiempo de vida media se incremente, ¿no? ¿Por qué eso es importante? En qué me sirve? Me sirve en el sentido de que si es que quiero hacer dispositivos optoelectrónicos, por supuesto no quiero que solo duren picosegundos, quiero que duren más tiempo, quiero que sean coherentes o quiero que sean ah, confiables, ¿no? Por más tiempo. Entonces, al aumentar el tiempo de vida media, podemos obtener dispositivos que son coherentes am, por mayor tiempo, ¿no? Por supuesto, si es que esto pudiera ser segundos, sería aún mejor, ¿no? Pero podemos usarlo en cerca de los pocos microsegundos o cientos de nanosegundos. Ah, ahora, aún no les he explicado, como les he mencionado, estos excitones puedes crearlos tú si es que estás usando material en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Aún no les he dicho cuál es la ventaja de crearlos en materiales en 2 dimensiones. La ventaja es que, por ejemplo, en materiales de 3 dimensiones, al crear este electrón y el hueco, este excitón, el electrón y el hueco puede estar en cualquier parte, o sea, no tienen que estar en una misma capa. Pueden ser de una manera vertical o una manera horizontal, como está mostrado acá. Pero en las 2 dimensiones el electrón y el hueco están solo confinados en una sola capa. Al pasar esto, ah, el binding energy, que es la energía que necesitas para romper un excitón, es mucho más grande en un material de 2 dimensiones comparado con un material de 3 dimensiones. Para comparar, los binding energies de un material de 3 dimensiones como el gallium arsenide es de cerca de los 10.000 electronvoltios. Mientras que el binding energy de los excitones en un material de una sola capa, como uno de los TMDs que ya mencioné, es cerca de los 300.000 electronvoltios. Se pueden dar cuenta que hay un incremento de 30 veces el binding energy. Ahora, este binding energy, también si lo comparamos con la temperatura ambiente, que como les mencioné son cerca de 30.000 electronvoltios, me entender que podemos obtener excitones incluso a temperatura ambiente en materiales de 2 dimensiones, mientras que en materiales de 3 dimensiones no sería posible. Tendríamos que enfriarlos a temperaturas bajas para poder obtener esos excitones, ya que el binding energy es solo 10.000 electronvoltios. Y si hablamos de lo que ya les expliqué, si hablamos de interlayer excitons, el binding energy de un interlayer exciton en gallium arsenide es cerca de los 3.000 electronvoltios. Mientras que en los TMDs, en los materiales de 2 dimensiones, el binding energy para el interlayer exciton es cerca de los 150.000 electronvoltios. Igual, hay un incremento de binding energy cerca de 50 veces. De nuevo, permitiendo que podemos crear interlayer excitons incluso a temperaturas ambientes en estos materiales de dimensiones. Ah, muy bien, ¿y para qué me sirve todo esto? Ah, ¿Para qué quiero que tengan que tengan un gran binding energy? ¿Para qué quiero que no? O sea, si esa es la mayor ventaja de estos materiales de 2 dimensiones. Una de las ventajas es que, como les expliqué, estos excitones son bosones y los bosones tienen una característica particular comparado con los fermiones, que son, por ejemplo, como ya les mencioné, los fermiones son los electrones. Los bosones am, lo que pueden hacer es no forman niveles discretos para poder estar, porque no se pueden juntar los fermiones, pero los bosones lo que hacen es pueden juntarse y formar un nuevo estado, donde todos tienen la misma energía y al hacer eso pueden formar algo que se llama un condensado, que en este caso un condensado puede comportarse como un láser. Entonces, si es que podemos crear una gran cantidad de bosones, al final pueden comportarse como un láser, y estamos hablando de un láser en 2 dimensiones, un láser que no requiere algo que se llama el inversion layer, como un láser típico que actualmente conocemos. Eso podría ser un láser que puede ser integrado en un circuito integrado. Se ha hablado de hacer computadoras ópticas, pero el problema está en que cuando uno habla de computadoras ópticas, los elementos tienden a ser grandes porque requieren de espejos, requieren de componentes que requieren una mesa para poder al menos
crearlos. Pero si es que creamos componentes optoelectrónicos que puedan ser de bajas dimensiones o crear, también necesitamos crear un láser que también sea de bajas dimensiones, porque sería imposible crear toda una computadora óptica y el láser al final es una monstruosidad que va fuera de la computadora. Entonces la idea es integrar el láser, integrar todos los componentes ópticos dentro de un circuito integrado. Pero para eso necesitamos buscar opciones de cómo podemos hacer un láser en dos dimensiones o en bajas dimensiones, donde, como ya les dije, pueda ser integrado. Entonces, la forma, una de estas es usando excitones. Y esos excitones que pueden ser, como les mostré, que pueden formar un condensado o un Bose-Einstein condensate. Y lo que este diagrama que les estoy mostrando acá, lo que me dice es lo siguiente, es que en los materiales de dos dimensiones como en los TMDs, a temperaturas muy cercanas a la temperatura ambiente, esa es teoría, ese es un plot hecho por teóricos, se podrían formar condensados incluso a temperaturas cercanas a los 100 Kelvin. O sea, podríamos formar láseres en esas temperaturas, láseres en bajas dimensiones, y aparte podríamos estudiar muchas de las propiedades físicas que no se han estudiado en los Bose-Einstein condensates a altas temperaturas. Ahora les explico por qué. Lo que pasa es que para cuando uno quiere crear un condensado, por lo general, los condensados se crean usando átomos. Lo que hacen en Atomic Physics es usan átomos de potasio o de estroncio y usando pinzas ópticas, usando láseres, pueden am, suspenderlos y tener solo una pequeña cantidad de esos átomos y los condensan. Pero para condensarlos necesitan temperaturas cercanas a los nanokelvin. ¿Se imaginan la cantidad de elementos que requieren para crear nanokelvin en el laboratorio? Es una monstruosidad que les voy a enseñar en un momento. Pero lo que este diagrama me está explicando acá, que en la región roja, que es la región importante, que es la región del condensado, se pueden crear condensados a altas temperaturas. Todavía, o sea, no son nanokelvin, nanokelvin sería una región muy cercana al cero. Son altas temperaturas y que podríamos estudiar más acerca de la física y usarlo para hacer nuevos dispositivos. Les expliqué ya que el binding energy es muy largo en los TMDs comparado con gallium arsenide, por ejemplo. Pero también algo que es importante es el bore radius. El bore radius es el tamaño del excitón. En los TMDs el tamaño del excitón es muy cercano al 1 nanómetro, mientras que en otros materiales como el gallium arsenide el bore radius es muy cercano a los 15 nanómetros. Estamos hablando de casi un poco más de un orden de magnitud en el tamaño. Ahora, un parámetro importante es multiplicar la densidad, que está marcado acá en estos cuadros rojos, la densidad que estoy describiéndola como n, la densidad de los de transición de mod, que es cuántos excitones necesito en densidad por centímetro cuadrado para romperlos. Quiere decir que si que tengo mucha densidad también se rompen, pierdo el condensado. Y para un TMD, la densidad multiplicada por el bore radius tiene que ser igual, ya sea si comparamos un TMD o un gallium arsenide, materiales diferentes. Y como el bore radius en TMD es menor que en gallium arsenide, lo que permite en TMD es que podamos obtener grandes densidades de interlayer excitons en estos materiales de dos dimensiones comparados con materiales en tres dimensiones. Si ahora dibujo el mismo diagrama para gallium arsenide, lo que pasaría es que esta transición de mod, que es cuando destruyo el condensado, sería para menos densidad, cerca a dos órdenes de magnitud, menor de densidad. Y encima, quiere decir que podría obtener condensados pero a menos temperaturas. O sea, los TMDs me permiten ya poder hacer estos estudios y poder crear estos dispositivos a mayores temperaturas, comparado con otros materiales, ¿verdad? ¿Y por qué es esto importante? Como les mencioné, ese es un típico sistema, por ejemplo, en Alemania, para crear condensados. Ustedes pueden ver que este es un scale bar de 5 centímetros, que es toda una mesa llena de dispositivos ópticos para crear, para poder enfriar los átomos a ciertas cerca de nanokelvin y por crear esos condensados. Mientras que lo que yo estoy proponiendo es usar un sistema en estado sólido,
de pocas dimensiones, de una sola capa de espesor y de unas dimensiones de cerca de los micrómetros o nanómetros, donde podamos estudiar am, condensados o superconductores a altas temperaturas e incluso poder crear láseres a altas temperaturas y que sean am, sería tunable, que sería variables, que se pueda variar la longitud de onda del láser, pero que pueda ser todo integrable. Ok. Um, y por supuesto, también puede servir para quantum computers, que es uno de los temas más importantes en estas épocas. Um, Crear computación cuántica basadas o crear simuladores, por ejemplo, para poder describir nuevos materiales o tener otras aplicaciones. Y una de ellas es también usando por ejemplo, o sea, se ha usado lo que ya les mencioné, el BEC, los Bose-Einstein condensates hechos en átomos, para poder crear esos simuladores cuánticos, para poder estudiar más acerca de superconductores en altas temperaturas, pero esto, como les digo, requiere una cantidad enorme de espacio, de recursos y de técnicas. Mientras que también se está estudiando hacer esto en semiconductores. Por ejemplo, ese es un estudio en Quantum Dots, que se ha querido hacer también computación cuántica, pero por supuesto es un poco más tedioso porque hay más fabricación envuelta, pero es más pequeño, ¿no? Poder hacer esos quantum simulators. Y lo que yo propongo es que usemos estos interlayer excitons y poder manipularlos para poder hacer computación cuántica también. Am, no me queda mucho tiempo, así que lo que voy a explicar ahora es algo, bueno, ni siquiera he llegado a la parte experimental de lo que hacemos. Déjenme, lo que yo quería decir acá es que para poder obtener estos condensados, estos láseres, am, hemos tenido que pasar por varias etapas y una de ellas, por ejemplo, es conseguir buenos contactos, en estos materiales de dos dimensiones. Hemos hecho bastantes experimentos para poder conseguir para poder saber qué metal usar, para poder tener un buen contacto con estos materiales, y también hemos desarrollado otras técnicas para crear esos exitones y para hacer que los exitones tengan una alta vida media. Y algo interesante que hemos obtenido es ver cómo esos exitones se interactúan uno respecto al otro y se mueven en todo el sample, en todo el dispositivo. Y incluso lo que estamos haciendo últimamente es poder crear pozos para que esos exitones se muevan todos en el pozo y formen lo que queremos, ¿no? Que es el condensado. Pero para eso necesitamos que fuera una gran densidad. Y al hacer que todos se muevan en el pozo, es lo que llamamos el localization of excitons, podemos obtener una gran densidad de interlayer excitons. Comencemos por brevemente explicarles cómo es que esos materiales, cómo es que esos dispositivos son construidos. Todo lo hacemos usando cinta Scotch para exfoliar, para obtener estos materiales. Por ejemplo, comenzamos exfoliando el boron nitride y lo hacemos en un sustrato de silicio. Y hacemos lo mismo con exfoliando otros materiales como el TMD y otros boron nitride. Hacemos bastante litografía y usamos, en este caso es un glass slide, es un pedazo de vidrio pulido que lo que hacemos es transparente, y usamos un polímero para poder recoger materiales del sustrato. En este caso recogimos boronite del sustrato y lo ponemos, y con ese boronite usamos para recoger otro material como el tungsten diselenite, que es uno de los TMDs, y eso lo ponemos encima de otro boronite para hacer un dispositivo terminado con contactos, pero en este caso son contactos de platino. Ah, de esta forma podemos crear, después removemos el polímero y solo nos queda el dispositivo terminado, ¿no? Que es este dispositivo de boron nitride, tungsten selenide boron nitride, encima de un sustrato de silicio. Y luego de eso podemos poner lo que se llaman gates, lo que se llaman electrodos encima para poder cambiar la energía de Fermi, para poder doparlos, ¿no? Que es algo también que necesitamos hacer, doparlos. Y ese es como el uso de un dispositivo ya terminado. Es solo uno, en pocas palabras, es un transistor. Y lo que a nosotros nos importa es que sea óhmico,
incluido incluso a bajas temperaturas, y eso es lo que hemos obtenido acá. Tenemos un transistor que la curva IV es lineal, incluso a temperaturas de 1.5 Kelvin, o incluso a temperatura ambiente es incluso más fácil poder tener un dispositivo casómico. El problema es a temperaturas bajas y a temperaturas de 1.5 Kelvin hemos obtenido dispositivos ómicos. Lo que luego hacemos es, déjeme pasar acá, lo que luego hacemos es aplicar campos magnéticos y mirar lo que se llama fan diagram para poder extraer lo que es movilidad, para poder saber cuán buenos son estos materiales y si es que tiene una gran cantidad de efectos. Hemos obtenido movilidades de cerca de los 27.000 centímetros cuadrados por voltios y por segundo. Eso nos da a entender que son materiales de alta calidad, comparables a las de grafeno, y son superiores a las de silicio en la calidad eléctrica. am, a bajas temperaturas. Altas temperaturas la movilidad decrece un poco, pero incluso a temperatura ambiente la movilidad es mayor que en la del silicio. Así que podríamos hacer dispositivos, ¿no? Como les dije, electrónicos que, que puedan superar el silicio, ya usando este material. Am, Luego lo que hemos hecho es, como ya les expliqué, los excitones. am, en los excitones, para poder crearlos, yo les dije que tienen que am, excitarlos usando un láser, en este caso usando luz, y lo que medimos es algo que se llama fotoluminescence, que es la luz que esos excitones emiten una vez que se recombinan. Y este es un espectro de aquella luz que nos dice que, por ejemplo, a la energía de cerca de 1.73 electronvoltios hemos obtenido un pico, cerca de 1.7 y a 1.65 obtenemos tres picos de fotoluminescencia, y de acuerdo a este espectro podemos saber de dónde vienen. Y sabemos nosotros que este pico cerca de los 1.72 electronvoltios viene del excitón. Los de menor energía, perdón, vienen de algo que se llaman tryons. Tryons es una vez que el excitón se ha formado y hay electrones o huecos disponibles, pueden formar una cuasipartícula de 3 en vez de 2, donde ahora se convierte en un fermión, y es muy importante para computadoras cuánticas también. Y también tenemos un pequeño pico que es de defectos, que es, ahora ya hemos podido removerlos, pero en aquel tiempo desde que tomé este espectra no, todavía teníamos este pico de defectos. Ah, lo importante de este excitón, como les dije, es que podemos verlo a temperatura ambiente, en este caso es a temperaturas bajas. Y otra cosa importante acá es el line width, o sea, cuán grueso es este pico. Y el pico que nosotros obtenemos en nuestros materiales es cerca del 1 milielectronvoltio, lo cual nos da a entender que es una alta calidad. También que corrobora nuestros experimentos eléctricos, ¿no? Donde vemos medio las propiedades eléctricas y las propiedades ópticas. En este caso, el grosor del pico del excitón nos habla de las propiedades ópticas, que también nos muestran que son excelentes. Ah, y déjenme explicarles esto brevemente. Como les dije, tenemos gates que podemos cambiar, podemos aplicar un campo eléctrico a través de estos dispositivos. Y si nosotros lo hacemos, aplicamos un campo eléctrico a través de un dispositivo hecho de un solo material, del tungsteno selenide, por ejemplo. Lo que vemos es que simplemente en este color plot, donde el eje Y es la energía, o sea, es el espectra, y el eje X es el campo eléctrico, simplemente vemos que no hay un cambio sustancial de la energía del excitón con el campo eléctrico. Eso es debido a que el excitón en un solo material, el electrón y el hueco están confinados a vivir en dos dimensiones y confinados en este plano, y por lo tanto un campo eléctrico perpendicular no afecta el dipolo, no hay cambios de energía en este caso. Sin embargo, si es que ahora creamos, déjame pasar esto, si es que ahora creamos el interlayer exciton que les mencioné, usando dos materiales distintos donde hay este tipo 2 de alineamiento entre estructuras, ¿no? Y al crear que el electrón y el hueco estén en diferentes capas, ¿no? Ese es uno de esos dispositivos, que es un dispositivo creado donde tenemos uno de los materiales, el MOSI2 y el tungsteno selenide, están puestos uno encima del otro, y tenemos boron nitride
tanto en la parte superior, ¿verdad? Arriba y abajo del dispositivo. También tenemos varios gates para controlar am, el dopaje en diferentes áreas e incluso para solo controlar el campo eléctrico en la electroestructura. Al poder crear este es un dispositivo todo creado todo hecho en Harvard, donde usamos bastante lo que es la litografía usando electrones. Al crear este dispositivo y usar luz, ahora lo que obtenemos es, en vez de obtener esos picos de fotoluminiscencia cerca de los 1.7 electronvoltios, obtenemos un pico de luminiscencia cerca de los 1.3 electronvoltios. Y esto es característico del interlayer exciton. Explicarles, déjenme mostrarles este plot, creo que es uno de los más importantes. Es este pico de 1.3 electronvoltios, que como les estaba mencionando viene del interlayer exciton. Si aplicamos un campo eléctrico, que en este caso, igualmente al experimento anterior, es un campo eléctrico que es transversal, pero en este caso es paralelo al dipolo, lo que vemos es que la energía cambia linealmente con el campo eléctrico. En pocas palabras, lo que hacemos con el campo eléctrico es cambiar el dipole moment. Y al hacerlo, estamos variando la emisión de energía por ser más de 200 milielectronvoltios. En pocas palabras, hemos creado un LED, un LED, que es tunable, que podemos variarlo, que podemos variar el color del LED aplicando un campo eléctrico. Hemos creado un LED en 2 dimensiones, que podemos cambiar el color solo cambiando el voltaje que se le aplica a través del LED. Esta es una imagen del dispositivo si es que lo cortamos y vemos cómo se ve desde una visión que sería desde un profile, ¿no? Que sería un corte, si hacemos un corte en el device. Y lo que vemos son estos dos materiales que están uno encima del otro y están separados cerca a 1 nanómetro. Y realmente la pendiente que tiene este cambio de energía con campo eléctrico también es cerca al nanómetro. O sea, quiere decir que este pico en fotoluminescencia que vemos que cambia con el campo eléctrico pertenece o corresponde al interlayer exciton. Bueno, no tengo mucho tiempo, así que lo que voy a hacer es, déjenme mostrarles que ese interlayer exciton, si luego medimos cuánto es el tiempo de vida media, obtenemos tiempos de vida media cerca de los 270 nanosegundos, y incluso ese tiempo de vida media puede ser afectado por el campo eléctrico también, de nuevo, ¿no? Porque el campo eléctrico lo que hace es como que estirar o comprimir los excitones, y podemos variar la vida media de cerca a los 100 nanosegundos hasta muy cercano a los 600 nanosegundos. Hay una gran variación de la energía de emisión, hay una gran variación del tiempo de vida, ¿no? Y como les expliqué, esto es muy útil para hacer dispositivos optoelectrónicos, donde estamos variando las propiedades ópticas de los materiales, haciendo estos dispositivos de alta calidad. Ahora, una de las cosas importantes es poder, si queremos trabajar en lo que son láseres, es poder condensarlos, y para eso necesitamos que, déjenme pasar todo esto porque realmente no hay tiempo para nada de esto, es poder localizarlos, poder crear una gran densidad de ellos. Y lo que nosotros hemos hecho es luego crear dispositivos donde tenemos varios gates separados en el dispositivo, donde podemos crear profiles de energía en vez de ser o pozos de energía, como les comenté al comienzo, donde podemos crear regiones de baja energía donde todos los excitones se puedan mover y acumular en estos pozos, y poder crear una gran densidad. Y eso es lo que hemos hecho. Podemos también crear a eso le llamamos traps, o podemos crear anti-traps. Y como ustedes pueden ver en las imágenes de colores, cuando creamos ese trap, la mayor emisión, de nuevo, este es el espectro de fotoluminescencia en espacio, y la mayor emisión pertenece a ese trap. Y si creamos el anti-trap, simplemente no se forma en el anti-trap. Nosotros estamos controlando dónde los excitones
se forman en espacio. Y tenemos evidencia de que si creamos un trap que es muy grande en energía, podemos crear una gran densidad de ellos, podemos aumentar la densidad por cerca de un orden de magnitud, y en el cual nos permitiría estar ya en la zona en la que podemos crear láseres con estos materiales de dos dimensiones. Y eso es lo que estamos trabajando ahora, en ver cuánto es la coherencia de estos láseres, que serían muy útiles para crear estos dispositivos nuevos dispositivos optoelectrónicos. Bueno, um, déjeme terminar ahí con el acknowledgement, sorry. En este caso, como les dije, trabajo para el profesor Philip King, que es el creador de bastante de estos tipos de estructuras, de cómo crear estos materiales en dos dimensiones. Y también tenemos apoyo de los que trabajan en espectroscopía óptica, como Hong Kong Park y Misha Lukin, que también trabajan en lo que es Quantum Information, Quantum Computing. Y por supuesto hay muchos teóricos trabajando con nosotros y también muchos material scientists, que son los que crean estos materiales, ¿no? y los proveen a nosotros para crear los devices y luego hacer las mediciones. Um, Cualquier pregunta que tengan, si no he sido muy claro, por favor háganmela ahora en la sesión de preguntas, o también pueden escribirme a mi email. Mi email está acá, es jauregui@physics.harvard.edu. Cualquier pregunta relacionada a mi investigación, o cualquier pregunta relacionada a cómo ir a grad school, o si están interesados en hacer una maestría o un doctorado en Estados Unidos, déjenme saber. Tengo experiencia guiando a otros estudiantes de undergrad en Perú, y creo que si necesitan alguna consulta, déjenmela saber. ¿Ok? Muchas gracias.